Desde la década de los 90 del siglo XX, México registra cambios importantes en su patrón alimentario al incorporar gradualmente productos industrializados en su dieta habitual, lo cual se convirtió en amenaza para la salud pública. Esta amenaza conforma ahora una realidad porque predominaron los productos ultraprocesados y el consumo de comida rápida, dentro y fuera del hogar, que no solo tiene un impacto en el gasto de los hogares de todos los estratos sociales, sino que son detonantes del sobrepeso y la obesidad e incrementaron las enfermedades crónicas degenerativas, que influyeron en las altas tasas de mortalidad de la pandemia por COVID-19. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Momento Económico, que es una producción del Instituto de Investigaciones Económicas y de la COET de la UNAM. En esta ocasión tenemos un tema sumamente importante, interesante en el contexto actual y que tiene que ver justamente con esta idea, ¿no?, de la alimentación, pero sobre todo de las ilusiones de la alimentación contemporánea. Para esto contamos con la valiosa participación, a quienes agradecemos su presencia en este espacio, de la doctora Julieta Flores Jurado, que es académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también del doctor Axel Elías Jiménez, quien es investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales, también de esta casa de estudios. Bueno, pues en ese sentido, una vez que he tenido la fortuna pues de contar con su presencia, quisiera comenzar por pues plantear una primera ronda de preguntas, ¿no? Realmente el tema alimentario hoy en día se convierte en un tema prioritario, no solamente por los cambios que hemos tenido quizás desde la década de los 80 del siglo XX, sino también por esta situación que hemos experimentado y que tiene que ver con las emergencias sanitarias, ¿no?, principalmente de salud pública. En ese sentido se habla mucho de que la alimentación ha cambiado y por tanto la alimentación también ha tenido efectos colaterales en los sistemas de salud, ¿no?, en las condiciones de salud pública. Para eso pues quisiéramos tratar este tema y comenzar, digamos, Julieta, si nos podrías hablar un poquito sobre esta idea, ¿no?, de qué es lo que se entiende hoy en día por modernidad alimentaria, ¿no? ¿Por qué ha cambiado la alimentación respecto quizás siglos o milenios y por qué particularmente hoy en día la alimentación adquiere otra dimensión social? Ok, de acuerdo. Sí, es útil comenzar justo ya con periodos de tiempo más extensos como siglos o milenios, no solamente las últimas décadas, porque pienso que al hablar de modernidad alimentaria, en realidad hay que regresar hasta los últimos 300, incluso hasta los últimos 500 años, para entender un periodo en el que redes de comercio, también algunos imperios, han diversificado la variedad de alimentos a los que se puede tener acceso casi en cualquier ciudad del mundo, y esto se dio a la par de un proceso de industrialización, de tecnologías para preservar los alimentos, para llevarlos cada vez más lejos de su lugar de origen, y esto se suma a que progresivamente también aumenta el énfasis en la elección individual y en cómo la comida va más allá de ser solamente una necesidad biológica, sino que incluso puede ser expresiva o un reflejo de quiénes somos o de quiénes aspiramos a ser. A esto además podríamos agregar que la comida como producto industrial, que pues es este fenómeno relativamente reciente, impacta en las relaciones de clase y género. Si comenzamos por el principio de la historia, podríamos empezar con el intercambio colombino de cultivos y animales, jitomate, papas, cacao, maíz, vainilla en una dirección y, por ejemplo, arroz, trigo, azúcar, uvas, ganado en la otra dirección. Igualmente no se puede sobreestimar el papel que el azúcar jugó en la economía global, y también está el intercambio de ideas y actitudes respecto a la salud y a la alimentación y al conocimiento culinario. Hablamos entonces de cómo en el Océano Atlántico convergen el traslado de personas, millones de ellas privadas de su libertad, ingredientes, ideas. Pero este intercambio en ambas direcciones no se da en igualdad de condiciones. Hay actores que tienen mucho más poder que otros para moldear el discurso sobre la alimentación de acuerdo a su visión. Y si entendemos entonces modernidad a la par del desarrollo del capitalismo, las especias, el azúcar son los dos grandes protagonistas. Fue necesaria muchísima violencia para que estas dos mercancías circularan a nivel mundial. Y así llegamos al panorama que nos resulta más familiar hoy, en el que gran parte de la comida del mundo se procesa no en cocinas domésticas, sino en fábricas. Si pensamos en productos como pan, cerveza, embutidos, vegetales encurtidos,
mermelada, casi nadie los hace en casa, se hacen en fábricas. Y algo súper importante también es el surgimiento de los estados-nación modernos, y con ello se consolida la idea de una cocina nacional como un elemento de identidad, de unificación, pero recordando que ese panorama culinario puede más bien reflejar el gusto de las élites. En el caso de México está el que se considera el primer libro de cocina mexicana, que es justo El cocinero mexicano de 1831, y no es casualidad que este libro se publique solo 10 años después de obtenerse la independencia, y se puede hallar en estos primeros recetarios de alguna manera la imposición de una cultura compartida. La lengua también es parte importante, borrando las diferencias regionales. Esto es parte de un discurso más amplio que había dado inicio en Francia a finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde se vuelve casi hasta patriótico defender una cocina nacional. Ok. Bueno, comentas unos temas muy importantes, ¿no? Julieta, entre otras cosas, ¿no? De la cuestión de la gran transformación desde del capitalismo, ¿no? La idea, obviamente, del control del poder, ¿no? Y la vinculación de los estados-nación. En ese sentido, por ejemplo, Axel, quisiera preguntarte, para el caso de México, ¿no? Considerando esos factores que Julieta mencionaba con anterioridad, ¿qué debemos entender, por ejemplo, como esta idea de la americanización de la dieta, ¿no? Que hemos vivido hace algunos años? Sí, la pregunta es muy pertinente y justamente voy a construir sobre lo que acaba de compartir Julieta, ¿no? Que hay que entender estos grandes procesos históricos en los que la alimentación pues es algo muy cotidiano, pero que va en la historia está presente, ¿no? En la historia de un montón de distintos procesos que a veces convergen, a veces no, a veces nada más comparten tiempos. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo en los últimos, diría, 100 años, ¿no? Un poco más, es eso, el énfasis de ciertos actores, ¿no? Ya lo decías anteriormente, como en esta historia de la alimentación o cómo procuramos alimento, hay ciertos actores que tienen más peso que otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto de americanización está poniendo el énfasis en los Estados Unidos de América, ¿no? Justamente por el proceso que ocurre en la transición al siglo XX y ya entrando al siglo XXI, en el que Estados Unidos se posiciona como líder global. Y entonces lo que tenemos es unos cambios tanto políticos como económicos en los cuales le estamos dando un énfasis a este país específicamente, ¿no? Y lo que ocurre en cuestión de alimentación, que es este término, bueno, este proceso histórico bastante relevante, es que empieza a darse un asunto de industrialización, ¿no? Y esto, hay dos procesos que yo siento que son sumamente importantes. Uno es la de la Revolución Verde, la así llamada Revolución Verde, ¿no? Que pone una distinta manera de producir alimentos a gran escala, ¿no? Poniendo énfasis en el monocultivo, herbicidas, el uso de pesticidas también. Y entonces este sistema que va desde la parte de la agricultura y la ganadería y después justamente con lo que decía Julieta de los alimentos procesados, hace que le demos énfasis a estas grandes corporaciones, muchas de esas estadounidenses, no solamente, ¿no? Por eso quizá ahí puede ser como interesante no solamente considerarlo americanización, sino esta industrialización, pero sí reconocer que Estados Unidos, tanto en la Revolución Verde como en su posterior neoliberalización, fue un actor relevante. Entonces, en este sentido, pues sí, Estados Unidos de América sí ha sido un país que ha repercutido en la manera en que accedemos a los alimentos, ¿no? En qué tenemos acceso, cómo nos relacionamos con eso que comemos. Entonces eso es parte de quizá la colita de lo que estaba platicando Julieta anteriormente, ¿no? La última parte de la historia. Que en ese sentido también, pues como bien lo mencionas, digamos, es parte, ¿no? No solamente el proceso industrial, ¿no? Sino también esta expansión, como tú dices, ¿no? De los mercados distributivos, básicamente la parte de las capacidades tecnológicas, ¿no? De poder abastecer a mayor población a nivel mundial con cierto tipo de productos, ¿no? Y obviamente esto también me parece juega un papel importantísimo lo que ustedes han referido, ¿no? Que es un, digamos, tren secular que estás utilizando en algunos términos sociológicos, pero que pues ha ido como en un crecimiento, ¿no? Al final del día estamos, digamos, ahora expuestos, ¿no? En términos generales a esta idea de esta dieta industrial, ¿no? Que no solamente tiene un espectro, digamos, de transformación a nivel de contenido, sino también una situación, digamos, de exposición en términos de la proximidad, ¿no? Que hoy en día, como decíamos, y un poco la pregunta iba por ahí, ¿no? Porque hablamos de una americanización de la dieta, porque realmente quizás tenemos sobre todo nosotros en México, una relación, digamos, de cercanía, ¿no?
Y bueno, en este sentido, pues vamos a dar paso a pues una pregunta que estaría como asociada, ¿no? En este caso, ahora no me viene a la mente, ¿no? Una cuestión que es importantísima. ¿Cómo pensar entonces la dieta desde el modo de producción, ¿no? Algunos autores como Gerardo Otero llaman la dieta neoliberal, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Julieta, quisiera saber qué implicaciones tendría esta dieta, no solamente para México, sino, por ejemplo, la reconfiguración del sistema alimentario, ¿no? Mundial. Ok, pues justo con la mayor disponibilidad de alimentos que vienen de grandes corporaciones transnacionales, empieza a haber como un gradual como desplazamiento o competencia con lo que habían sido los sistemas alimentarios que habían estado vigentes y que habían representado como la fuente principal de alimentación para la mayoría de las mexicanas y los mexicanos durante siglos. Con cualquier cambio sociopolítico y económico vienen también cambios en el sistema alimentario. O sea, esto no es la primera vez que sucede. Lo que describí hace un momento que ocurrió hace 500 años, pues ha sido un cambio con implicaciones que se siguen viendo sus consecuencias hasta la fecha, pero lo que ha ocurrido en las últimas décadas, justo Alicia Gálvez, la autora a la que hacía referencia Axel, menciona que es la primera vez que podemos pensar en que este sistema alimentario, fundamentalmente lo que se llama la cocina de la milpa, se está viendo realmente amenazado. Y mucho tiene que ver justo con esta expansión de los mercados, con la presencia de corporaciones transnacionales y con esto llegando como algunos de los íconos en la cultura pop y de la americanización y formas en las que se ha resistido a esto, pues el ejemplo más clásico es McDonald's y lo traía a la mesa también pensando en lo de la revolución verde y la resistencia que ha habido a la presencia de McDonald's en algunas partes del mundo. El movimiento Slow Food en Italia, por ejemplo, comienza en 1989 con una protesta contra la apertura de una nueva sucursal de McDonald's en Roma. Esto sucedió también en México, en Oaxaca, en el año 2002. Entonces el movimiento Slow Food se podría como integrar como parte de estas resistencias a la globalización y al neoliberalismo desde la alimentación, el activismo alimentario. Ok, bueno, pues aquí pones también un tema interesante, ¿no? O sea, que hay un proceso de expansión, pero hay un proceso de resistencia, ¿no? En términos de lo que se puede decir, esta quizás forma de dominio, ¿no? Que en ese sentido pues lo vemos desde el punto de vista de los alimentos, ¿no? Cómo los alimentos o ciertos tipos de alimentos buscan dominar ciertos espectros, ¿no? Y de organizar formas de consumo, ¿no? No solamente ancestrales, como decimos el caso de la milpa, pero que también hay, bueno, pues es una pregunta que es ineludible, ¿no? Por ejemplo, Axel, en ese sentido mencionaba Julieta, ¿no? Bueno, este proceso de, pensémoslo así como capitalismo voraz alimentario, ¿no? Ha englobado muchos aspectos, pero por ejemplo, tomando el nombre, ¿no? de Alicia Gálvez, que es un libro muy pues importante en el debate actual, ¿qué estaremos entendiendo entonces, particularmente en México, cuando hablamos de que estamos comiendo el Telecán, ahora el Temec, pero qué implicaciones tendría, no solamente alimentarias, sociales, culturales? No sé, ¿podrías mencionarnos un poco sobre ello? Sí, el libro fue muy relevante para poner un tema en la discusión y no era la primera vez que se empezaban a trabajar estos temas, ¿no? Gerardo Otero, por ejemplo, ya lo mencionamos que había hecho investigaciones al respecto, pero sí están poniendo el énfasis en cómo decisiones que en principio suenan como políticas o económicas, es decir, la inclusión de México en el Tratado de Libre Comercio, incluso en el 86 que se uniera al GATT, podría parecer algo como, bueno, son decisiones económicas que son necesarias porque México necesita entrar a esta economía global, ¿no? Pero que termina teniendo repercusiones cotidianas y, como bien decían al inicio, ¿no? De salud pública, ¿no? Y esto quizá es lo más relevante de decir por qué es comer con el TLC. Ya es decir, el acto cotidiano, ¿no? Que en el mejor de los casos la gente hace cotidianamente, ¿no? Teniendo en cuenta que también hay mucha hambre, ¿no? Y demás, pero bueno, en el mejor de los casos que sí se tiene acceso, ¿cómo está repercutiendo esa decisión económica y política en la manera en que procuramos alimento? Por eso esto de comer con el TLC, pues tiene tanto peso, ¿no? Comer con el TLC o, bueno, esta dieta neoliberal que tanto peso ha tenido, justamente por eso, ¿no? Al priorizar la agroindustria, ciertos productos que van como paquetes, ¿no? Que es como se menciona normalmente, que son pesticidas, herbicidas, para que se pueda tener una cierta variedad de maíz, ¿no? Que es un tema que
investigadoras como Alma Piñeiro, Emanuel González han trabajado, ¿no? Cómo hay una presencia fuerte de este tipo de, en el caso específico de esa investigación del maíz, ¿no? Y cómo se va filtrando el glifosato y bueno, también los maíces transgénicos, y forman parte de nuestra dieta cotidiana en las masas que consumimos, en las tortillas, ¿no? Entonces esto lo único que hace es resaltar cómo realmente estas decisiones económicas están integrándose en nuestra vida cotidiana y van a tener un peso importante en la manera en que comemos y en la salud que vamos a representar más adelante. Muy bien, pues realmente es un tema sumamente importante. Y bueno, digamos que ahora también lo que viene a la mente, ¿no? Esta dinámica de la cotidianidad, ¿no? También cómo hace que una vez que sea una adopción, ¿no? También sea un proceso de reexportación en términos ahora, por ejemplo, eso cómo se adecua, ¿no? Por ejemplo, una dieta regional, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, quiero dejarlo para el siguiente bloque. Y antes quisiera justamente mostrar y presentar una entrevista con Ángel Fabián Olvera Bistraín, quien es un artista plástico y es el autor de la obra mural Alimentos de México, herencia milenaria, que justamente trata esto, ¿no? Este tren secular histórico, y que al fin de la idea, de forma visual, trata de reflejar digamos, estos cambios, ¿no? En la vida cotidiana, sobre todo en la situación alimentaria de la población mundial. Hablando en particular de esta obra que narra de hecho la idea era narrar la gastronomía mexicana, pues me viene la inquietud de de recopilar, ¿no? De lo más que se pudiera, lo que se pudiera tener más antiguo, ¿no? Acerca de la alimentación y cómo esta pues era un eje para las culturas, no solo en el hecho de ser algo para la supervivencia, ¿no? Sino que también pues designaba o hacía que proliferara precisamente toda su cosmogonía, su visión mística acerca de la vida misma y de la convivencia que tenían con ella, ¿no? A lo largo de esta obra, que son aproximadamente 36 cuadros de gran formato, entre más encontraba información me viene obligado a ver cómo iba yo a organizar toda esa información y que la obra pudiera tener una lectura, porque para mí siempre ha sido importante que de alguna forma la plástica conviva con el conocimiento y que se vuelva didáctico, ¿no? Para el espectador, sobre todo hablando específicamente de la obra mural. Me encontré con que podía organizarla en 4 grupos, que era algún inicio, algún origen o algún principio entre cada cambio histórico, alguna forma de producción, alguna importancia cultural o religiosa y alguna conclusión. Entonces cada serie se dividía en 4 cuadros. Y cuando voy llegando a la época contemporánea me doy cuenta que precisamente a dónde iba yo a llegar con toda esta obra, si podía ser nada más narrativa, precisamente con fines didácticos, o tenía que tener alguna finalidad también de reflexión, ¿no? Y conforme va avanzando a lo largo, por ejemplo, de la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura mexica, que era la del centro, luego cómo se da el mestizaje, ¿no? Con la llegada de los españoles, me doy cuenta que pues todo eso cambió a partir de la manipulación y de la creación del alimento como un producto de mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo eso se va desbaratando, ¿no? Las deidades se pierden, ¿no? El agradecimiento acerca del alimento se pierde y se empieza a entender más bien como el hombre único creador de todo y su manipulación o su necesidad, ¿no? de cubrir una demanda alimentaria y convertirla más bien en un producto casi de estatus, ¿no? Para la sociedad. ¿Cuáles son las problemáticas que yo me encontré, ¿no? Por ejemplo, las deidades se suplen más que nada por medios de comunicación, la creación y el modo de producción se suple por la manipulación de la genética y por la industrialización del alimento, ¿no? Y al final pues nos queda como reflexión quizás poder pues regresar y ver qué es lo que significaba el trabajo en el campo, ¿no? Que creo que es algo que ha quedado perdido, ¿no?
llegó un punto en la historia del pueblo mexicano en el que se toma a la sociedad como que el trabajo del campo fuera algo denigrante, ¿no? Y creo que debería ser más bien, es un trabajo completamente educativo en el que se forme a la sociedad hoy como pues sustentable, ¿no? De su propio alimento, quizás. Sí, entonces, por ejemplo, en el último cuadro, pues intento abordar, resumir, o en la última obra, intento resumir pues lo que significa renunciar a esta cultura de la inmediatez, ¿no? Precisamente el orden global en el que nos hemos visto inmersos poco a poco, pues nos llena de esta sensación en la que todo lo vamos a obtener a partir de un clic, ¿no? Todo lo vamos a obtener a partir de decreto, ¿no? Una orden en la que tenemos que tener todo inmediato y se pierde esa conciencia del proceso, ¿no? Que era la que se tenía en pueblos antiguos, ¿no? Entonces, por ahí algunas de las últimas obras habla de la transición de las generaciones, una abuela enseñando a partir del proceso del trabajo, ¿no? Que el alimento se obtiene a partir del trabajo, desde sembrar la semilla, la cosecha y el crear su propio alimento, la paciencia, ¿no? El esfuerzo, el que no todo depende de nosotros, sino que depende de la naturaleza misma. Por eso el respeto a la naturaleza misma. Y que esto se vaya, lo pongo ahí con los símbolos de la vírgula, este símbolo poderoso que tiene náhuatl, que habla de lo que fluye a partir de la palabra, de generación en generación, del conocimiento a través del tiempo y de la enseñanza, el valorar, ¿no? La obtención del alimento a partir de esos procesos. Bueno, regresamos al programa de las ilusiones de la alimentación contemporánea. Agradecemos mucho, pues, nuevamente a la doctora Julieta y al doctor Axel su presencia en este programa muy, muy valiosa. Y bueno, quisiera retomar un poquito lo que se planteó, ¿no? En el bloque pasado, que es esta idea de cómo decimos los productos extranjeros se tienen que adecuar, ¿no? A los patrones de consumo históricos regionales. Digamos, por poner el caso, ¿no? A los mexicanos nos gustan las pizzas, sí, pero pizza a la mexicana y que pique, ¿no? Cosa que sería una aberración quizás para un italiano, quizás más menos, pero bueno, quisiéramos ver si Julieta pudieras un poquito andar sobre esa idea. Ok, claro, porque al decidir nuestras elecciones alimentarias es una combinación de factores que involucran nuestra identidad o sentido de pertenencia y gustos personales, pero también la conveniencia y la disponibilidad. Y sucede que la pizza es un alimento particularmente conveniente, sobre todo por la manera en la que se puede distribuir. La pizza, se origina al sur de Italia, en la región de Campania, en Nápoles, en el siglo XVIII, y inicialmente es un alimento como muy sencillo, solamente masa y salsa de jitomate, pero es hasta que llega a Estados Unidos y a partir de mediados del siglo XX que empiezan a surgir compañías como Domino's, como Pizza Hut, que tienen la idea de que la pizza se puede entregar a domicilio, y efectivamente esta se adecua al gusto local. En la Ciudad de México podemos encontrar pizzas hasta con cochinita pibil o con enchiladitas potosinas, que es como una pizza muy, muy saturada, a diferencia de justo esta pizza napolitana tan sencilla, pero no es el único contexto en el que se han dado estas adecuaciones. La pizza estilo Chicago, por ejemplo, que es más como una especie de pie, algo también que tiene que ver con esta como globalización de alimentos regionales, incluso involucra la presencia del ejército de Estados Unidos en diferentes partes del mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Igual más adelante podemos hablar sobre cómo esto ocurrió también con la cocina Tex-Mex, pero sí, la pizza en México ya tiene varias décadas de historia. A finales de los años 40 hay ya restaurantes italianos que sirven pizza en la Ciudad de México, y en los 60, consultando el acervo del periódico El Universal, me encontré con una columna de etiqueta donde una lectora escribe a la columnista de etiqueta y le pregunta cuál es la manera correcta de comer la pizza, que es algo que se sigue discutiendo hasta hoy, si es correcto comerla con las manos, si se puede doblar un poco como si fuera un taco
Entonces, es curioso que ya es parte como de la vida cotidiana de la Ciudad de México y que está ya también como un objeto como de disputa sobre cuáles son como las prácticas correctas al momento de comerla. Sí, y aquí también, por ejemplo, algo interesantísimo, ¿no? Que además esta practicidad que ofrece, ¿no?, este nuevo producto, pues también no solamente su transformación a nivel, ¿no?, en este caso de la elaboración, sino también, por ejemplo, decíamos hace ratito, ¿no?, la cuestión del consumo, porque pues de hecho podemos comer una pizza caminando, hablando por teléfono. Entonces también el proceso justamente de transformación, ¿no?, pero también de incorporación, pues modifica estas nuevas tendencias, ¿no?, que se están viviendo, como puede ser con otros muchos alimentos, ¿no? No solamente las pizzas. Por ejemplo, eso interesante es, bueno, entonces así como llegó la pizza a invadir aparentemente nuestro esquema de consumo, la otra pregunta es, por ejemplo, desde los década de los 90 con el eje migratorio, particularmente el caso de México, Estados Unidos, ¿no? Ese fenómeno también sale, ¿no? Es decir, bueno, los ingredientes, no solamente la elaboración del producto, el tipo de producto, sino los ingredientes se exportan, ¿no? En el caso de México. Y bueno, no sé, Axel, si nos pudieras pues hablar un poquito de cómo es este proceso de mexicanización, si se puede llamar así, de la comida de otros países, como puede ser el caso de Estados Unidos, entre la población migrante quizás del sur, ¿no? Sí, creo que voy a usar tu pregunta para tratar dos temas, ¿no? Una es que la alimentación siempre cambia, ¿no? Y creo que algo importante considerar es no hay que esencializar, ¿no? Y que quizá pueda llevar a ese discurso el diálogo de hoy. Más bien es eso, entender que sí sufre cambios, incluso cuando hablamos de actores hegemónicos, ¿no? O con más potencia, no son los únicos actores, ¿no? O sea, si bien abrimos al inicio con la pregunta de la americanización, ¿no? De poner el énfasis en Estados Unidos de América, también México está participando en esta modernidad alimentaria de diversas maneras, tanto incorporando ciertos elementos, rechazando otros, y hay diversos actores tanto asimilando, otros rechazando, ¿no? Y se dan estos flujos bien interesantes. En el caso de este proceso, si podríamos decir reverso, ¿no? En el cual México también repercute en la dieta estadounidense, pues hay varios factores que podríamos estudiar, ¿no? Se me ocurren dos muy evidentes, ¿no? Que no son los únicos, pero quizá como una manera de que nos funcione a las personas que están viendo, a nosotros mismos, ¿no? Uno es la presencia del aguacate en cómo incrementa durante el supertazón, ¿no? El aguacate mexicano, el guacamole. Y el otro es también algo que se volvió un poco viral, por así decirlo, y que fue la presencia de la salsa, como la salsa roja era como preferencia de consumo, le había ganado al catsup, ¿no? En Estados Unidos. Entonces estos dos elementos son tan solo dos como marcadores que sí marcan cómo tanto la migración, la disponibilidad de ciertos productos puede cambiar las preferencias, ¿no? Y si a eso nos vamos a campañas de diplomacia cultural, ¿no? Que no solamente son institucionales, es decir, gobiernos, sino también diversos actores. Estoy pensando como las guías, como la Michelin o incluso la inclusión de la cocina tradicional mexicana, el paradigma de Michoacán, dentro de la lista de la UNESCO, pues hacen que se, de alguna manera, revaloren en ciertas áreas o con ciertos actores comidas o maneras de cocinar como lo mexicano, que es bastante diverso, ¿no? Pero que ciertas expresiones de esta diversidad llegan a cambiar patrones de consumo, ¿no? O de preferencia. Entonces también se dan estos procesos quizá a menor escala o en ciertas áreas, pero también se dan estos flujos. Claro. Y aquí, por ejemplo, una cuestión que me parece también pues muy importante de considerar, ¿no? En esta idea de cómo cambia la alimentación, ¿no? Que obviamente tenemos nuevos productos, tenemos nuevos esquemas y formas de acceso, ¿no? Me viene a la mente lo que mencionabas ahorita, ¿no? Sobre todo en el caso, ¿no? De cómo el cierto producto, como puede ser el caso del aguacate, ¿no? Genera un proceso de un boom, ¿no? En el consumo de cierta población, pero a su vez también tiene efectos en el sentido, por ejemplo, del país que lo exporta, ¿no? Pasamos en México a tener una producción, digamos, moderada, a tener una superproducción con un cambio justamente incluso, ¿no? Con el telecano, nos especializamos y en este caso sí hemos, como pienso yo, ¿no? También adecuado nuestras capacidades productivas. Y es ahí donde al final, un poquito, ¿no? Tocando el tema de cómo la gente, también mexicanos, ¿no? Van a Estados Unidos. Particularmente lo digo por la cercanía y la proximidad que tenemos, ¿no? En términos de la masificación de gente que está ahí, ¿no? Por ejemplo, el caso de Los Ángeles, ¿no? Que es una de las ciudades donde yo creo que después de México va a haber más mexicanos, ¿no? A nivel mundial. Pero estas dinámicas también cambian, pero también se llevan como elementos propios de
en este caso, lo que tenemos en términos del arraigo, ¿no? Digo, por lo menos el respeto aparentemente a los tiempos de cocina, de comida dentro del hogar, en fin, ¿no? Y justamente en este tenor es interesantísimo ver, y quisiera en ese sentido que fuéramos a ver una entrevista de Moisés Campos Domínguez, quien él es un migrante, ¿no? Pero ya con residencia en Estados Unidos desde hace poco más de 3 años, y que narra justamente este proceso, ¿no? de movimiento, de recepción, de adecuación, pero que al final de los patrones es difícil y hay como una especie de coexistencia, ¿no? Pues bueno, ya sin más vamos a ver la experiencia que nos puede compartir Moisés. Bueno, mi nombre es Moisés Campos, soy residente de Los Ángeles, California, migrante mexicano desde hace 3 años. En esta ciudad colaboro con la Autoridad de Transporte del Condado de Los Ángeles. Y bueno, hay algunas preguntas que me gustaría responder acerca de la alimentación. La primera es acerca de la inmersión que yo he tenido con la comida americana. Primeramente, desde niño hemos tenido como que esta cuestión importante de querer como comer lo que comen los americanos, ¿no? Yo recuerdo mucho de niño que me llevaban a McDonald's y era una experiencia bastante agradable. Sin embargo, ya como adulto te das cuenta como de cuáles son las implicaciones tanto pues alimentarias que existen y de salud al respecto de comer comida chatarra y en este caso comida ultraprocesada, ¿no? Primeramente ha sido como que un reto entre pues guardar un poco las costumbres de México de comer en el hogar, comer a tiempo, etcétera, y contra con el estilo de vida que se vive aquí en Estados Unidos, ¿no? Que es constantemente trabajo, mucho tráfico y muy poco tiempo, o en las agendas, creo que nadie agenda prácticamente 1 hora de comida, ¿no? Entonces eso implica que naturalmente tengamos como que una dinámica muy distinta a México, ¿no? Yo sé que en Ciudad de México es muy diferente también la vida, pero en donde yo soy de Guanajuato, realmente sí tenemos todavía este tipo de costumbres, ¿no? Comer en el hogar, comer cosas que son preparadas desde casa y productos pues próximos, que están en una proximidad cercana, ¿no? Y eso naturalmente implica en unos buenos hábitos alimenticios y también, por supuesto, en una mejor salud. Y bueno, esto en consideración a mi trabajo que tengo es muy pues demandante, implica que muchas veces no tengo precisamente esta hora de comida, entonces lo que yo hago ahorita en este momento con mis 35 años y también para evitar cualquier complicación pues de salud que pueda tener en un futuro es organizar mis comidas, ¿no? Si mi horario no me permite 1 hora o algo así en concreto de qué comer, pues un día antes estoy preparando mi comida y pues lógicamente que cuando tengo acceso a un horno de microondas puedo llevar algo que puede calentarse, cuando no algún sándwich, etcétera, una torta. Y eso pues ha sido como que mi constante a la hora de estar comiendo aquí. Yo soy un hombre soltero, un hombre que cocina, entonces eso también tiene pues un montón de beneficios de que no dependo en este concepto de otra persona para que me esté apoyando en cuestiones alimentarias. Entonces, sí hubo un momento en el cual por la demanda de mi trabajo no me permitía cocinar porque tenía muy poco tiempo libre y ahí sí abusé y lo soy consciente de la comida ultraprocesada en Estados Unidos, que tiene que ver prácticamente de todo, aunque sean en Los Ángeles, pues es muy común la comida mexicana, sin embargo, también es comida que ya está muy industrializada. ¿A qué me refiero? A que en lugar de hacer las salsas, por ejemplo, como tradicionalmente las hacen en alguna taquería en México, etcétera, pues aquí ya se compran en lata, ¿no? Entonces ya tiene un montón de ingredientes que uno ya no conoce y que prácticamente ya no son naturales, sino un proceso prácticamente químico. Y bajo ese contexto, pues he optado ahorita por también salud, algunas complicaciones que se me han tenido. Hay que decirlo claro, ¿no? El simple hecho de ser latino o mexicano, ya eres un candidato potencial para ser diabético. Entonces, eso aquí en Los Ángeles es como de, eres latino, ya hay que ponerte bajo tu índice de masa muscular es tal, ok, entonces estás en gran peligro, ¿no? Y eso pues me ha alarmado muchísimo, pero también me ha implicado a que tengamos como una mejor, pues sí, que adopte hábitos que naturalmente me ayuden a esto, ¿no? A tener una mejora en mi alimentación. Y en Los Ángeles es de esperarse en una comunidad tan latina como esta que tengamos acceso a alimentos muy mexicanos, nopales,
el maíz, tortillas, etcétera. Y eso naturalmente nos lleva a que tengamos una alimentación muy concreta y muy mexicana, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso pues ha sido muy, muy fácil para mí adaptarme a la comida en ese aspecto. Otro de los conceptos que a mí me gustaría hablar, que lo voy a hacer de manera muy rápida, es la cuestión que tiene que ver con el cambio climático y naturalmente el consumo de alimentos. La industria agroalimentaria es naturalmente la industria que más tanto producción de gases invernaderos como uso excesivo de agua tienen. Entonces no hay una eficiencia al respecto. Y luego, si estamos comiendo alimentos que vienen desde muy lejos, en este caso de Los Ángeles, y comemos alimentos de México, naturalmente lo que estamos haciendo es que exista pues una marcha de carbono bastante importante. Entonces sí tenemos que tomar conciencia y tenemos que naturalmente que la alimentación nos permita redondear cuál es lo que estamos haciendo al respecto, ¿no? Y bueno, este sería mi comentario y mi experiencia. Muchísimas gracias. Julieta, Axel, pues continuamos con el programa. Sin duda, sumamente pues interesante y a la vez alarmante, ¿no? Esta entrevista con Moisés Campos, porque al final del día creo que él, en un comentario muy, muy sintético, denota mucho esta idea del programa, ¿no? De la alimentación contemporánea. Es decir, pues pensamos, ¿no? Que estamos ilusionados en que nos alimentamos, pero resulta que no, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿cómo hay una situación ahí también de entrada en donde lo que él dice, ¿no? Pues ya tenemos que pensar también en el cuidado de la salud en este contexto, ¿no? Entonces aquí justo a partir de esta pues participación que tenemos me viene a la mente una pregunta que quisiera plantearles, ¿no? Y que tiene que ver justamente considerando su experiencia, ¿no? Y en este caso que tiene en Los Ángeles. ¿Por qué justo este actual entramado entre economía, pensémoslo así, alimentación y salud, ¿no? Y sobre todo las recomendaciones dietéticas, como él dice, ¿no? Pues sobre todo el índice de masa corporal y demás, tiene una dimensión moral e ideológica, ¿no? Porque esto pareciera que es una ilusión, ¿no? Como es el objetivo del programa. Julieta, si quisieras comenzar. Sí, me ha gustado mucho escuchar los comentarios de Moisés y como su reflexión sobre su propia experiencia. Vivir en Los Ángeles también aporta evidencia de esto que hemos estado comentando sobre cómo México también exporta ingredientes, cómo es sencillo conseguir salsa, tortillas, el ejemplo del guacamole, incluso a la par del crecimiento de algunas marcas. También podríamos pensar en cómo marcas como Corona, José Cuervo han llevado la cerveza, el tequila, como a todos los rincones del mundo. Y regresando entonces a lo que escuchamos a partir de la experiencia de Moisés, creo que muestra lo complejo que es pensar en la alimentación como una conducta que se ha de modificar en búsqueda de un estilo de vida saludable, cuando esto no es lo único que determina qué es accesible, qué es viable comer. Estamos hablando de poblaciones muy vastas que tienen jornadas laborales muy largas, que dejan muy poco tiempo para cocinar, salarios que no son justos y además de esto también hay que cumplir con esta encomienda, y aquí es donde entra el neoliberalismo como algo que tiene hasta una dimensión psicológica o que se vive como en carne propia, esta encomienda de velar por la propia salud, de ser disciplinado, disciplinada, y es entonces muy curioso que se interprete como esta falta de acceso a la comida saludable, no como un problema estructural, sino como un problema personal de disciplina, de me dejé de cuidar, me faltó conciencia, me faltó moderación o me faltó educación, cuando institucionalmente y sistémicamente hay poco apoyo para que esto sea más sencillo. Y cuando, por ejemplo, una familia adopta este propósito de cambiar sus hábitos hacia una alimentación más saludable, es común que esto recaiga desproporcionadamente también en el trabajo no remunerado de las mujeres, que se dirija sobre todo este discurso a las madres o a las mujeres en una familia, que deben ser ellas quienes como que tomen el control de cambiar los hábitos alimentarios de la familia hacia uno más saludable. Esta conexión entonces con el neoliberalismo lo vemos sobre todo en este discurso de automonitoreo, de la disciplina, como algo que tiene un valor moral. O sea, pienso en que la nutrición no solamente tiene una dimensión científica u objetiva, sino que tiene también una dimensión moral, como de ser una persona responsable, de ser una persona que es consciente de su riesgo, pero también parece que surge un problema que
puede tener consecuencias muy graves también, que es el sesgo médico. O sea, como recibir este diagnóstico, no sabemos si con fundamento en estudios cuidadosamente realizados antes de, por ser una persona latina, automáticamente estás en mayor riesgo, cuando la categoría de latino pues es muy fluida y se ha redefinido constantemente, no es una característica biológica, física ni intrínseca. Entonces, para mí esto es un problema a veces hasta, bueno, tan grave como la alteración de los sistemas alimentarios, el sesgo médico, esa encomienda individual de hacerse siempre responsable de uno mismo, y que si algo sale mal, si inevitablemente las personas se enferman, entonces es como si hubiera sido su culpa por no haberse cuidado, y todo se reduce entonces como a la capacidad del individuo de tomar las decisiones correctas, que efectivamente simplifica mucho un problema muy complejo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y justo en ese sentido es esta idea, ¿no? De que al momento que centramos la mirada, ¿no?, en el individuo, es que quitamos responsabilidad, ¿no? Sí. A otros factores estructurales. No sé, Axel, si estás de acuerdo con esto, por ejemplo, las industrias, ¿no? Sí. El tipo de productos que hay en el mercado. Sí, yo me agregaría la voz a lo que dice Julieta, ¿no? Justamente con el asunto de a quién vamos a culpabilizar de alguna manera, ¿no? Porque algo que hemos discutido mucho es neoliberalismo, ¿no? Que surge el liberalismo, que es el énfasis en el individuo, en los derechos naturales, que en algún momento, pues sí empoderaron, vamos a decir que es una palabra bastante contenciosa, ¿no? Pero a ciertos sectores de la población en torno a poner énfasis en eso, en la libertad individual, ¿no? En que iba a haber derechos individuales, pero que ya cuando lo vemos en el siglo XXI ha tenido problemas, ¿no? Y hay que discutirlo. Si uno de esos problemas es ese énfasis en el individuo, es culpabilizar al individuo por lo que hizo, por lo que no hizo, cuando las condiciones no lo han permitido, ¿no? Estaba pensando mucho, también reaccioné al testimonio, le decía que el ser latino incrementa un riesgo, ¿no? Cuando realmente hay una complejidad enorme en qué es ser latino, ¿no? Y justamente en eso, ¿no? O sea, la migración es un elemento que ejerce cierta presión sobre cómo la gente puede participar en pues hacerse de dinero, ¿no? Trabajar más horas con menos paga y por lo mismo menos tiempo para cocinar o para procurar ciertos tipos de alimentos. Entonces esto va sumando para que pues, sea bastante complejo, ¿no? Que no se trata solamente de decir, es el individuo que tuvo este problema o no, y que justamente iniciábamos la conversación diciendo hay que verlo de manera histórica, ¿no? En cuestión de este testimonio, ¿no? Que va de una migración relativamente reciente, pero que responde a una migración, en el caso de México hacia los Estados Unidos, que se extiende desde el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Incrementa el programa Bracero, y es más, en 64 acaba el programa Bracero y la migración mexicana incrementa, ¿no? Lo cual hace que haya una disponibilidad de productos en ciudades como Los Ángeles, en Chicago, donde se ha concentrado, en Texas, pero en otros, no sé, estoy pensando en Vermont, ¿no? O estados más al norte o al noreste, pues quizá no haya esa presencia, ¿no? Entonces, sí presenta como panoramas bien interesantes en torno a qué está ocurriendo con respecto a la alimentación y a quiénes estamos considerando como las personas que deben asumir eso, ¿no? Estoy pensando también en los etiquetados frontales, que un poco la manera en que se han usado es más bien para un poco como criticar a la persona que no los usa, en vez de decir, no, es la empresa que en realidad debería reducir y que debería tener menos sellos, ¿no? No es tanto que la persona que los usa, pues ¿por qué sigues consumiendo esto que tiene altas calorías o altos azúcares, ¿no? Entonces sí se presta como a una conversación muy interesante y en el sentido moral de cómo nos pensamos nosotros mismos y qué es la relación que tenemos con el Estado o con las corporaciones, ¿no? Entonces nos presenta ese dilema bastante complejo. Sí, pues bueno, pues desafortunadamente nos acabó el tiempo, como dicen el dicho, todo lo que se tiene que acabar. Pero bueno, pues vamos, para concluir quisiera ver si pueden, no sé, compartirnos algún comentario, ¿no? En torno sobre todo al tema, ¿no? Que es justamente esta idea de las ilusiones, ¿no? De la alimentación en el contexto actual, ¿no? Y bueno, digamos, Julieta. Sí, estoy pensando en cómo centrar este concepto de ilusión y creo que gran parte de la ilusión desde mi punto de vista reside en esta idea de que mediante el control o la vigilancia de nuestra alimentación
podemos transformar como radicalmente nuestro estado de salud, o sea, optimizarlo o mejorarlo cuando, como hemos visto, las circunstancias de una persona no existen en un vacío, sino que son parte de este contexto que ya hemos dibujado de desregulación, donde se deja como mucho el camino un poco libre para que las empresas busquen lo que sea más conveniente a sus intereses y les generen más ganancias. La intervención del Estado se vuelve mínima y todo esto coexiste también con pues estos como patrones de redistribución donde, más que redistribución, resignificación, donde los alimentos que históricamente habían sido como vistos como tradicionales, como demasiado cotidianos, como merecedores de poco prestigio o valor, llega un momento en el que también llaman la atención como de un grupo privilegiado de comensales que entonces los vuelve inaccesibles para las poblaciones que históricamente los habían cuidado y preservado ese conocimiento. Eso es algo que yo también me he dedicado a estudiar, cómo es que esta cultura como de lo gourmet o lo foodie está implicada también en dinámicas de estratificación y entonces lo que parece ser como un interés individual, un entusiasmo por buscar la buena comida, como tanto en los restaurantes galardonados como en los mercados o en los puestos callejeros, esa posibilidad como de acceder a una variedad muy amplia de alimentos es un privilegio. Entonces creo que mostrar esa clase de sistemas, cómo es que la comida refleja mucho nuestro lugar en el mundo, nuestras aspiraciones, como los recursos, no solamente recursos materiales, sino también recursos simbólicos o conocimiento con el que contamos, todo eso está implicado en dinámicas de estratificación, de estatus, de privilegio. Entonces, creo que es como el velo que a mí me gustaría que cayera si hablamos del tema de la ilusión. Muy bien. Axel. Pues, Sumiri, no tenía planeado como hablar de eso, pero creo que me agrego a esa voz, ¿no? Me agrego a esa voz de esa ilusión que tenemos de que lo que consumimos ahorita es algo muy que resuelve y que puede tener un impacto inmediato en nuestra salud y que si vamos acumulando esas piececitas vamos a ser personas saludables. Bueno, realmente lo que hemos visto es que es un problema histórico, ¿no? Que no siempre responde a lo que nosotros tenemos acceso en lo inmediato, es decir, qué vamos a comer en un par de horas o qué podemos cenar, qué vamos a comprar en el supermercado o en el tianguis, en donde sea que consumimos, sino que eso tiene una historia, ¿no? Tiene un proceso por el cual tenemos lo que tenemos en los supermercados, tenemos lo que tenemos en el tianguis, y eso lo va haciendo de una riqueza bien interesante, que pues por los ritmos de vida que tenemos, a veces es complicado realmente sentarnos a decir, bueno, ¿qué estoy comiendo y cómo responde esto? Más allá de resolver la parte de alimentación, sino pues verlo como un problema más amplio. Sí, también invitaría a que, bueno, tengamos quizá como la conciencia de que los hábitos alimentarios de una persona, como ya hemos visto, pues son el resultado de muchas condiciones, muchas de las cuales puede que escapen a su control o no sean ideales de acuerdo a lo que esta persona desearía. Y por eso creo que hay que ser cuidadosas en que no generemos estigma a partir de la condena de los hábitos alimentarios de otras personas, porque justo lo que explica esas decisiones es bastante complejo, no se reduce solamente a la voluntad, a las preferencias individuales, al cuidarse o a moderarse. Entonces eso como depende de la disponibilidad, depende del costo, depende de las circunstancias particulares que tienen que ver con dinámicas laborales, con dinámicas socioeconómicas. Entonces creo que es importante que no condenemos a un individuo o una población entera solamente porque consideramos que su alimentación no es adecuada o le está haciendo mal o está siendo irresponsable. Aquí volvemos de nuevo a la parte moral de la información nutricional. Sí, bueno, un poco continuando con eso, sí recuperar que es la alimentación es un tema político, ¿no? Es un tema político. Totalmente. En el cual pues va a variar muchísimo de acuerdo a cómo nos posicionamos en torno a nuestra comunidad o a rechazar cierta comunidad, o sea, pensando en el veganismo, el vegetarianismo, ¿no? Que también son posturas bien relevantes en nuestro mundo contemporáneo y cómo eso va a ir presentando distintos retos para cada persona, ¿no? Y entonces yo quizá concluiría diciendo que pues tratar de valorar esto, la parte comunitaria, ¿no? De la alimentación, no solamente poniendo énfasis en qué voy a comer yo y cómo me puede repercutir en mi bienestar, sino también cómo se involucra eso
en redes más amplias, ¿no? Es decir, ¿con quién estoy procurando alimento? ¿A quién, cómo va a beneficiar esto? El restaurante al que voy está siendo justo con sus empleados, ¿no? Que ya tenemos alguna conversación alguna vez sobre esto. Todos sistemas colectivos, creo que entre el más lo prioricemos, pues más podremos tener algo que nos ayude entre todas y todos, ¿no? Quizá muy utópico, pero en el mejor de los casos, quizá girar hacia allá. Sí, yo creo que al final es esto, ¿no? Como elementos importantísimos, ¿no? Que la ilusión es pensar que uno tiene esta capacidad, ¿no? De poder transformar cuando hay otros factores estructurales, ¿no? Bueno, pues realmente una charla bastante fructífera, provechosa, y la verdad queremos agradecerles su presencia, doctores. Y bueno, también queremos agradecer, ¿no? A todo el público, ¿no? Y también invitarlos a que dejen sus preguntas, comentarios en los medios de vinculación, ¿no? Que se han presentado en el programa. Y bueno, también los invitamos de la misma manera a seguir mirando, ¿no? Esta serie de Momento Económico, porque al final del día se tratan temas sumamente relevantes y que son igualmente importantes en el contexto que estamos viviendo hoy en día. Bueno, os agradecemos mucho y esperamos vernos próximamente. Muchas gracias. Gracias.